Correcto. Bueno, pues muy buenas noches tengan ustedes. En la ciudad de San Luis Potosí, el día 4 de noviembre del 2020, siendo las 8:05 de la noche, da inicio a la 131ª sesión de asamblea del Colegio de Psicólogos y Profesionales de la Salud Mental de San Luis AC. Sí, en esta ocasión la presentación es a partir por una videollamada, por plataforma Zoom, ¿sí? Y pues presentamos al doctor César Villaseñor Lozano. Les comento, sí, la trayectoria del doctor. Tiene una amplia experiencia en la evaluación de riesgos ambientales y psicosociales. El doctor estudió la licenciatura y la maestría con acentuación en Psicología de la Salud en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudió su doctorado en Ciencias Ambientales en el programa multidisciplinario de posgrados en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde se desarrolló en las líneas de investigación en evaluación de riesgos ambientales y psicosociales, en zonas urbanas, rurales y comunidades vulnerables. Metodología para la evaluación de los efectos psicosociales en la salud infantil, adultos y en centros laborales. El doctor es investigador independiente. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación para CONACYT, así como para el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales como Revista Panamericana de la Salud y Revista Mexicana de Neurociencia. Actualmente es docente de asignatura en modalidad presencial o en línea en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿sí? En la Universidad del Valle de México y en la Universidad Tangamanga. Es psicoterapeuta y director del Faro, ¿sí? Consultoría Social, especializado en el cumplimiento de la norma 035 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, versión 2018, y en la evaluación y análisis sistemático de la salud mental de los trabajadores. Ha trabajado para General Motors, Toluca y otras empresas. Es agente capacitador externo reconocido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Está certificado por CEP Conocer en impartición de cursos en formación de capital humano. Sí, así pues, el doctor con esta amplia gama de conocimientos y esta experiencia, sí, nos brinda el día de hoy la conferencia, el cumplimiento de la norma 035, versión 2018. Sí, entonces, doctor, muchísimas gracias. Podemos comenzar, si están hablando. Muchas gracias, psicólogo Juan José Núñez. Pues bien, vamos a dar inicio a nuestra plática. Se observa la presentación. Sí. Muy bien, pues primero que nada, quisiera agradecer al Honorable Colegio de Psicólogos de San Luis, perdón, Colegio de Psicólogos y Profesionales de la Salud Mental de San Luis Potosí, AC, por su invitación a la presente plática. Sobre todo a su fundador, el psicólogo Bernardo Rangel Gómez, quien fue mi maestro en la Facultad de Psicología y quien tengo un gran respeto y admiración. Saludos, maestro. Asimismo, quiero agradecer a la mesa directiva del colegio, a los psicólogos Elvia Aguilera Rodríguez y al psicólogo Juan José Núñez Aldaña, y a todos los miembros del Colegio de Psicólogos y Profesionales de Salud Mental de San Luis Potosí, AC. Además, quisiera hacer, con todo respeto, una especial mención a la psicóloga Araceli Vaca Betancourt, quien fuera presidente de este honorable colegio, dejando una gran aportación a la psicología en general. Que en paz descanse. Asimismo, quiero agradecer al público que nos visita y amigos presentes. Lo que veremos a continuación será una plática sobre los conceptos y aspectos más relevantes para el cumplimiento de la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018. El papel del psicólogo en la organización e implementación de esta norma.
Como todos sabemos, en nuestros centros laborales pueden existir factores de riesgo que pueden implicar nuestra seguridad y nuestra salud a través de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Por citar algunos ejemplos, en cuanto a los agentes físicos, bueno, pues puede haber golpes, puede haber impactos físicos. Existen sustancias químicas también que pueden afectar nuestra salud. Agentes biológicos como los que estamos viviendo actualmente con la pandemia COVID-19. Asimismo, se han integrado a estos factores de riesgo lo que son los riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales, que somos de los que somos de lo que vamos a hablar a continuación. Pues bien, contamos con un marco legal nacional en seguridad y salud en el trabajo que nos va a garantizar, y a través del patrón, es quien debe de garantizar ciertos derechos que tenemos como ciudadanos mexicanos. Este marco legal está encabezado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su artículo 123 habla sobre los aspectos que tienen que ver con el trabajo. Asimismo, existen ciertos convenios internacionales con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Internacional del Trabajo y otros tratados internacionales a los cuales debemos dar cumplimiento. Tenemos la ley orgánica, la ley federal del trabajo, la ley federal de metrología y otras reglas y reglamentos estatales. Todo esto recae en las normas oficiales mexicanas, que son, pues son las normatividades a las cuales debemos dar cumplimiento a través de un programa de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que todo esto es para garantizar los derechos individuales, los derechos humanos, laborales, derecho a la salud, derecho al trabajo digno y libre de violencia, igualmente al derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Por ello contamos con 44 normas oficiales mexicanas que son supervisadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entre ellas tenemos la norma 035, que tiene que ver con aspectos de salud en la organización. Como podemos ver, existen diferentes categorías a las cuales hay que dar cumplimiento de manera general, que son categorías de seguridad, de salud, de organización, específicas y de producto. Nosotros nos centraremos en lo que es la norma 035, ya que a través de los planes de acción y medidas para prevenir los factores de riesgo y los programas de prevención que se deben de integrar, pues se debe de dar cumplimiento a esta norma. La norma 035 versa sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Lo que se busca es la identificación, el análisis y la prevención de estos riesgos. Esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018. Esta norma, como eje central, lo que son los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable, los cuales están definidos de la siguiente manera. Los factores de riesgo psicosocial que son a los que tenemos que prevenir son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos de ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos, o a los actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo que está desarrollando. Por otra parte, lo que se busca es promover el entorno organizacional favorable, que es definido como aquel en el que se promueve el liderazgo, el sentido de pertenencia, la formación y capacitación de los trabajadores, la definición precisa de responsabilidades que los trabajadores deben de desarrollar,
la participación proactiva y comunicación en todos los niveles de la organización, la distribución adecuada de cargas de trabajo, jornadas de trabajo, reconocimiento del desempeño. Entonces, lo que nos habla esta norma es de que tenemos que prevenir los factores de riesgo, por una parte, y por otra parte, promover un entorno organizacional favorable. Así ellos los dividen en categorías y dominios. Esta norma nos va a hablar que se van a evaluar para los factores de riesgo psicosocial las categorías de ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo y liderazgo y relaciones en el trabajo. Cada una cuenta con diferentes dominios y a su vez estos dominios se expanden a diferentes dimensiones, las cuales no vamos a revisar en este momento. Sin embargo, lo que queremos ver es que los factores de riesgo principalmente están categorizados de esta manera y que comprenden las condiciones en el ambiente de trabajo, la carga de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo, la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo, relaciones en el trabajo y la violencia laboral. Recordemos que la norma cuenta con cuestionarios para identificar precisamente estos factores de riesgo psicosociales. Por otra parte, en la categoría de entorno organizacional, lo que se evalúa sería el reconocimiento del desempeño y el insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad en el trabajo. Como podemos ver, son aspectos muy amplios lo que estamos hablando de los factores de riesgo psicosocial. Por ello es necesario que se tenga un conocimiento amplio de lo que nos está hablando cada uno de estos aspectos. Para entender todo esto de la interacción, debemos de reconocer que las personas interactuamos diariamente con nuestro trabajo. Las personas, por una parte, tenemos ciertas características psicosociales que nos hacen únicos, irrepetibles y que nos dan o lo que nos brinda toda nuestra personalidad. Estos factores pues son muy variables en cada trabajador. Sin embargo, existe una gran interacción de nuestras características psicosociales con las características de la organización, las cuales podemos citar las que nos muestran la misma norma, que son las condiciones de la organización, es decir, podremos allí ver aspectos como los sueldos, las prestaciones con las que se cuentan, así como las políticas y reglamentos, con los compañeros y relaciones en el trabajo con los que tenemos que lidiar diariamente. El ambiente en el centro de trabajo, sea este seguro o con baja higiene o salubridad. Mencionamos también las condiciones de higiene, los factores propios de la actividad. Hay actividades que son muy monótonas, hay actividades que son más activas y hay una gran diversidad de actividades propias de cada actividad que se va a desarrollar. Asimismo, se tiene que interactuar con la organización del tiempo de trabajo, los cuales muchas veces no está equilibrado y no fundamentan, o más bien no se apegan a los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, tenemos el liderazgo, la violencia laboral, reconocimiento del desempeño, que son factores muy importantes, así como el sentido de pertenencia y otros. Como podemos ver, existen ciertas características de la organización que van a interactuar con las características psicosociales de las personas. Si esto lo desplazamos a un nivel de organización, pues nos vamos a encontrar que tenemos 3 factores de interacción, que son los factores psicosociales, los factores psicosociales de riesgo y los factores de riesgo psicosocial. Los factores psicosociales vienen siendo las condiciones de la organización
generales y ordinarias, las cuales vivimos diariamente, las cuales no tienen una connotación negativa ni positiva. Sin embargo, cuando estos factores psicosociales se tornan disfuncionales, pues pasan a ser lo que llamamos factores psicosociales de riesgo, los cuales van a generar un inadecuado funcionamiento en nuestra organización. El próximo nivel de interacción de estos factores son los factores de riesgo psicosocial con alta probabilidad de afectar de forma importante e irreversible a la salud del trabajador y a la organización a medio y largo plazo. Principalmente estos son los factores que nosotros vamos a tratar de identificar a través de nuestra norma y son los que consideramos van a afectar a la salud de nuestros trabajadores. Aquí tenemos un mecanismo de afectación de los factores de riesgo psicosocial. Mencionábamos que los psicosociales de riesgo podemos encontrarlos en un momento que llamaríamos un antes, en donde encontramos las condiciones del trabajo, la carga del trabajo, organización del trabajo, el entorno organizacional, liderazgo y relaciones humanas, violencia laboral, entre otros. Como podemos ver, tenemos ciertas condiciones que pueden predisponer a que se tengan ciertas respuestas. Es decir, que durante el presente, lo que estamos experimentando son una serie de respuestas que vienen a ser adaptativas y van a tener ciertas reacciones a nivel fisiológico, conductual, cognitivo y emocional y vamos a tener repercusiones en nuestra salud a través de problemas cardiovasculares, digestivos, musculares, neurológicos y otros. Si esta tensión del antes continúa en el tiempo, vamos a tener después ciertos efectos que son los que debemos de cuidar con esta norma, ya que nos decía que los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, trastornos no orgánicos de sueño-vigilia, trastornos de estrés grave y trastornos de adaptación. Durante el tiempo y la exposición a estos estresores psicosociales de riesgo, pues vamos a tener otros efectos como actitudes ante la empresa, insatisfacción en el trabajo, fatiga laboral, falta de sentido de pertenencia, acoso laboral y otros efectos como pérdida de tiempo, bajas laborales, reparación de errores, rotación de personal, ausentismo y presentismo, así como duración que nos puede significar estas bajas. Y todo ello pues va a redundar en costos económicos, como accidentes de trabajo, capacitación, volver a capacitar personal nuevo, pérdida de materiales, menor rendimiento, errores y productividad. Como podemos ver, los factores de riesgo van a incidir gravemente en nuestro entorno organizacional, en su productividad y sobre todo que pueden afectar en accidentes y en la salud de los trabajadores. Por otra parte, la norma 035 nos habla que debemos identificar aquellos trabajadores que han sido o fueron expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Lo definen como aquel experimentado durante y con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que pueden generar trastornos de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Nosotros como psicólogos sabemos que esto se refiere a lo que es el estrés postraumático, los cuales se manifiestan por una serie de criterios que podemos observar aún después del
mes o después de las 4 semanas de haber experimentado un evento de estas características. Se caracteriza el estrés postraumático porque la persona experimenta rumiaciones, es decir, como ideas o imágenes mentales sobre el evento. Suele tener pesadillas, tristeza, y esto lo lleva a situaciones de angustia, de vergüenza y de sufrimiento, finalmente, en la cual la persona, una vez expuesto a esta situación, después se le hace difícil poder volver a realizar la misma actividad. Esto se observa mucho en personas o en trabajadores como socorristas, como paramédicos, como bomberos o personal de protección civil, que posiblemente puedan ver situaciones o ver accidentes en los cuales pues, pueden afectar gravemente y perturbarnos mentalmente. Muchos se preguntan sobre el procedimiento del cumplimiento. Pues bien, la norma 035 lo que busca de una manera longitudinal es la identificación, análisis y prevención de los riesgos psicosociales. Sin embargo, la ley está, perdón, la norma está separada de manera transversal para dar cumplimiento. Esta norma se publicó el 23 de octubre del 2018 y se dio un año de prórroga para que en el segundo año se llevara a cabo el cumplimiento de diversos numerales. Este segundo año, que abarca del 2019 al 2020, es lo que llamamos la primera etapa. Es decir, esta etapa terminó el 23 de octubre de este año. Por otra parte, tenemos la segunda etapa que comienza el 23 de octubre del 2020 y termina el 23 de octubre del 2021, que es lo que llamamos la segunda etapa. ¿Y qué es lo que se va a revisar en estas etapas? Pues bien, tenemos una serie de numerales que de acuerdo al número de trabajadores de nuestro centro de trabajo se debe dar cumplimiento. Mencionábamos que hasta octubre del 2020, de acuerdo al número de trabajadores, se debe dar cumplimiento a ciertos numerales. Si ustedes se fijan, aquí en esta tabla ya tenemos los numerales a los cuales se debe dar cumplimiento y observamos que para menos de 15 trabajadores, entre 16 y 50 trabajadores y más de 50 trabajadores, es decir, todas las empresas y todas las organizaciones deben de dar cumplimiento con estos numerales. En esta etapa hay que recordar que aún no se aplica ningún cuestionario, salvo el de identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Es el único cuestionario que se aplica en esta primera etapa. En la segunda etapa se aplicaría lo que es el cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional. Aquí cabe mencionar que no todas las empresas deben de contar con el de entorno organizacional favorable, únicamente las de factores de riesgo, únicamente las de mayores de 50 trabajadores deben de dar cumplimiento con los dos. Muy bien, para ello hemos desarrollado una ruta crítica que nos habla sobre las actividades que se van a llevar a cabo para la gestión de estos factores de riesgo. Aquí tenemos un listado que tiene que ver con la integración del comité, que ese es el punto más importante, ya que sin un comité que lleve a cabo el cumplimiento de esta norma, pues no se podría llevar a cabo. Luego viene la capacitación del comité, que nosotros como consultoría estamos dando capacitación en este sentido. Además viene lo que es la implementación de la política, que va a ser una de las primeras acciones que se deben de llevar a cabo, ya que en ella se debe de estipular que se va a dar cumplimiento a estos factores de riesgo psicosocial. Viene después la difusión,
identificación de los acontecimientos traumáticos severos, sensibilización y conocimiento, difusión de medidas de control, mecanismos de quejas, implementación de protocolos. Todas estas actividades son las que se llevan a cabo en nuestra primera etapa. En una segunda etapa debemos de desarrollar un sistema de datos para identificar los riesgos psicosociales, un diagnóstico y análisis, comunicación de riesgo, revisión de las normas, análisis del impacto del puesto de trabajo, elaboración de un programa de trabajo y registro y seguimiento. El registro y seguimiento va a ser una actividad fundamental, ya que algunas empresas ya desarrollan actividades para prevenir los factores de riesgo psicosocial. Un ejemplo de ellas podríamos citar la famosa fiesta de fin de año de la empresa. Esa actividad pues tiene que ver mucho con lo que hemos estado mencionando y es una de las actividades que se deben de registrar como seguimiento de esta implementación. Y bueno, y así como esa actividad que les mencioné, existen muchas otras que se pueden ir desarrollando para dar cumplimiento, sobre todo a esta parte de la prevención y de la promoción. Dentro de las obligaciones del patrón tenemos la de prevenir los factores de riesgo psicosocial, por una parte, y prevenir la violencia laboral. Todo esto lo hemos mencionado que debe de ser establecido a través de una política de prevención de estos riesgos. Asimismo, se debe de promover el entorno organizacional, difundir y registrar la política, la evidencia de mecanismos de quejas, medidas de acción y control, protocolos de actuación y, en su caso, los programas de prevención. Además, se debe de identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, los acontecimientos traumáticos severos, la violencia laboral y el entorno organizacional favorable, y practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas periódicas a los trabajadores que pudieran estar expuestos a acontecimientos traumáticos severos, violencia laboral o a factores de riesgo psicosocial. Esta rutina, de hecho, se lleva a cabo e incluso cabe mencionar que esta norma, pues no es que sea nueva, sino que ya se hablaba de ella, del cumplimiento de ella, desde el reglamento de la Ley Federal del Trabajo. Muy bien, ¿cuál es el papel del psicólogo en todo esto? Pues bien, principalmente identificamos que el psicólogo clínico tiene una gran injerencia en esta norma. ¿Por qué? No porque demerite las otras disciplinas o las otras áreas de la psicología. Sin embargo, el psicólogo clínico puede identificar y analizar lo que son los factores de riesgo psicosocial, dar atención psicológica ambulatoria y en algunos casos de manera online, precisamente para atender los casos de estrés laboral, los casos de ansiedad, de depresión u otros derivados de los riesgos en el trabajo. Asimismo, puede dar sensibilización en los factores de riesgo, en la violencia laboral y entorno organizacional favorable, así como participar en el diseño de planes de prevención y promoción de la salud mental y formar parte del comité de respuesta para atender lo que nos dicta esta norma. Por otra parte, el psicólogo laboral, pues a través de la organización del trabajo, el desarrollo de personal y capacitación, diseño de planes y programas, selección de personal, puede muy bien adaptar sus conocimientos a lo que es esta norma. En la experiencia nos hemos encontrado que muchas veces los psicólogos laborales no dan atención clínica, por ello es que esta parte va a ser importante que el psicólogo clínico pueda dar respuesta a esa demanda. Disculpe, doctor. Disculpe. Se va a acabar la sesión de Zoom y se va a volver a activar.
Muy bien. ¿Sí? Entonces faltan 3 minutos, 4 minutos y nos enlazamos bajo la misma liga. ¿De Claro acuerdo? que sí. Bien, gracias. Ya para finalizar y antes de que se agoten los 3 minutos, el psicólogo pedagógico o el licenciado en psicopedagogía puede contribuir grandemente en el diseño de métodos y estrategias de educación en salud para la sensibilización y análisis de estos factores de riesgo. Entonces, el papel del psicólogo, como pueden ver, es muy amplio en este sentido. Pues bien, vamos a dar tiempo a que nos reconectemos nuevamente para pasar a ver lo que son las funciones del psicólogo directamente en cuanto a la norma se refiere. Excelente. Muchas gracias. Venimos viendo sobre el papel del psicólogo en cuanto a la aplicación e implementación de la norma 035. ¿Qué funciones debe desempeñar el psicólogo en toda esta norma? Pues bien, para empezar, el psicólogo debe tener una amplia sensibilización en la identificación de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral, el estrés laboral y el entorno organizacional favorable. Deberá dar difusión precisamente en sensibilización a través de cursos, talleres, folletos y comunicación de riesgos sobre estos aspectos, así como dar seguimiento en esta sensibilización, ya que hemos visto que a través del tiempo, bueno, pues esta sensibilización se va perdiendo y nuevamente se retorna a las conductas que habitualmente se tenían. Asimismo, el psicólogo debe tener un amplio conocimiento del cumplimiento de esta norma, conocer los numerales para dar cumplimiento a ella, saber aplicar los cuestionarios, así como analizarlos e interpretarlos. Tener conocimiento e implementación del modelo de protocolo para prevenir y atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo. Este modelo de protocolo que menciono se integró como complemento a esta norma y además es de carácter obligatorio en marzo del 2020. Asimismo, el psicólogo debe de conocer sobre sobre la resolución de conflictos en el trabajo. Identificar a los trabajadores expuestos a los acontecimientos traumáticos severos u otros trastornos psicológicos relacionados con el trabajo. Preparar planes de acción y promoción y prevención de la salud mental y psicosocial en la organización, así como contribuir en la selección del personal, ya que como hemos visto, se debe de hacer una revisión de lo que son las funciones que va a tener cada trabajador, ya que luego se mueve a los trabajadores de su puesto de trabajo y muchas veces no cuentan con la capacitación para poder realizar una actividad. Por ello es importante que desde la selección del personal se atiendan a estos factores. Si la persona está apta para trabajar bajo estrés o bajo otras condiciones, etc. Deberá hacer promoción del entorno organizacional favorable dentro de la organización, así como brindar atención psicológica. Como pueden ver, bueno, pues estas son algunas de las funciones que están relacionadas con la norma 035 y las cuales el psicólogo dedicado a ello, pues deberá de tener conocimiento de esto. Nosotros como consultoría psicosocial ofrecemos diversas soluciones para dar cumplimiento a esta norma. Ofrecemos cursos de capacitación a diferentes niveles, desde directivos, mandos medios y población u operadores en general. Así como ofrecemos gestión, es decir, la evaluación, análisis y el diseño de planes y programas para la prevención. En este momento nosotros estamos
ofreciendo un curso de capacitación en línea para dar cumplimiento precisamente a esta norma a través de un curso de 12 horas, en los cuales lo que se busca es sensibilizar para la identificación de los factores de riesgo y además para que el participante conozca la manera de dar cumplimiento a esta primera etapa que ya habíamos mencionado. Los temas que se verán en este curso son los riesgos psicosociales y el entorno laboral, el estrés laboral, violencia laboral, la ruta crítica para el cumplimiento de la conformidad, evaluación de acontecimientos traumáticos severos y elaboración y propuestas de acciones y medidas de prevención. Por una parte, esto conforma el módulo 1 y contamos con otro curso que es de 6 horas, que es para dar cumplimiento a la segunda etapa de la norma. Es decir, lo que viene siendo la aplicación de los cuestionarios, el análisis estadístico y lo que es la preparación de un programa de prevención. Asimismo, contamos con otros cursos de capacitación para dar seguimiento a la segunda etapa, a la primera y segunda etapa, y esto es dirigido a través de cápsulas informativas con temáticas diversas, como de sensibilización de los factores de riesgo, del conocimiento de la norma, manejo del estrés laboral, estrategias psicológicas ante situaciones de pandemia por COVID-19, manejo y resolución de conflictos, sensibilización en violencia laboral, acontecimientos traumáticos severos, sueño saludable, alcohol, tabaco y otras adicciones. Asimismo, ofrecemos atención psicológica a distancia. Sabemos que por las condiciones actuales de sanidad, pues no podemos tener un acercamiento presencial, por lo que ofrecemos sesiones semanales o quincenales de 1 hora para atender aspectos relacionados con la salud mental de los trabajadores. Por mi parte, pues les doy las gracias por esta invitación, por la oportunidad de poder interactuar con los miembros de esta honorable institución. Asimismo, me pongo a sus órdenes en los teléfonos, en el teléfono y los medios electrónicos por los cuales podemos tener contacto. Ya para finalizar, tenemos una sección de preguntas y respuestas, las cuales podemos abordar a partir de este momento. Correcto, entonces pasamos a la siguiente fase. Si ustedes gustan hacer preguntas, una ronda de preguntas al doctor, colegas. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, mi nombre es Deyanira Pérez, soy estudiante de primer semestre de Psicología Clínica y mi pregunta es, sabemos, bueno, tenemos el marco legal que nos, digamos, protege respecto a un ambiente nocivo, por ejemplo, en el trabajo. Pero si yo detecto que hay factores de riesgo o factores que están influyendo sobre bueno, así que la salud del personal o la salud de los trabajadores, bueno, pueden ser de varios tipos, como ya mencionaba al principio de la presentación, ya pueden ser físicos, químicos, psicológicos. ¿A qué instancia me tengo que dirigir yo o cuáles son los pasos que tengo de seguir para dar notificación de ese problema? Muy bien, muchas gracias. Lo primero que debes de hacer es notificarlo, desde luego, a la empresa en la cual laboras. Y si no te hacen caso o hacen caso omiso de lo que tú estás observando,
puedes acudir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En San Luis Potosí hay dos podríamos decir, delegaciones, una que es estatal y una federal. Recordemos que, de acuerdo al marco legal, la principal secretaría que está facultada para hacer este tipo de revisiones es la Secretaría del Trabajo a nivel federal, en la cual podrías notificar acerca de las condiciones de trabajo en las cuales estás tú laborando o que estás observando. Gracias. A usted, gracias. Yo sí le comento, doctor. Creo que la conferencia nos habla precisamente de la importancia de la salud mental dentro de las instituciones. Y que este es en el caso del campo laboral, ¿sí? O sea, no solamente lo vemos en la empresa, sino también en instituciones de salud. Sí, en este momento se aplica esta norma también, por ejemplo, en hospitales o en sistemas educativos, no sé, en universidades. Sí, principalmente en las que son de orden público. Todas las empresas, organizaciones privadas y desde luego también debería de ser públicas, deben de dar cumplimiento a esta normatividad. Por ello es necesario que se adopten estas medidas pues para proteger la salud de los trabajadores. Entonces, como le menciono, todas las instituciones deberían de llevar a cabo. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta es que las dependencias municipales, estatales, ellos se rigen por otras leyes, las cuales buscan proteger a sus trabajadores de igualmente. Sin embargo, a nivel de instituciones privadas, como escuelas, como instituciones en las cuales labora un cierto número de trabajadores, pues deben de dar cumplimiento a esta norma. Recordemos que es una norma más de las que se deben de dar cumplimiento. Excelente. Muy bien. ¿Una pregunta más, colegas? ¿Un comentario? ¿Una aportación? Excelente, doctor. Nos dejó muy claro el tema. Sí, y creo que no nos quedó duda de lo importante que es la implementación de esta norma. Sí, y sobre todo el papel tan importante que tiene el psicólogo, porque creo que ese es el punto clave, ¿verdad? Que el psicólogo tenga un papel prioritario ante estas circunstancias y ante la situación, ¿sí? de COVID. Creo que es aquí donde entendemos que viene la siguiente fase de esta pandemia, ¿sí? Viene la salud mental, ¿sí? Como una prioridad para el Estado, para una sociedad. Así es, una de las prioridades que se debe de atender, principalmente en estos tiempos, es el estrés generado precisamente por esta pandemia que estamos viviendo. Si ustedes aplican el cuestionario que viene anexo a la norma 035, pues desde luego, y es muy probable que van a encontrar pues un alto grado de riesgos. Sin embargo, hay que considerar precisamente esta parte que estamos viviendo, que no fue esperada y que se deben de integrar diferentes protocolos también para dar atención a estos aspectos de salud mental. Por allí ustedes encontrarán diversos protocolos emitidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como otros protocolos y bibliografía que encontraremos de diferentes países. Por ejemplo, España, más bien la Unión Europea, este año va a celebrar los 25 años de implementación de esta norma precisamente, no de la 035 desde luego, pero de una norma que busca precisamente identificar, analizar y prevenir los riesgos psicosociales.
Entonces, estos países pues nos llevan una amplia ventaja, pero a la vez pues nos permiten contar con una amplia bibliografía, nos permiten contar con una serie de acciones y respuestas que se han visto que han causado un efecto benéfico para nuestra organización. Entonces, yo aconsejaría que se dieran un tiempo para revisar esta bibliografía. Asimismo, en el curso que nosotros estamos impartiendo, pues desde luego les vamos a dotar de toda esta bibliografía que es importante para poder entender y sobre todo para tomar acciones y medidas de control de estos factores de riesgo. Correcto. Doctor, muchísimas gracias. Tu ponencia estuvo excelente. Creo que ese es el punto clave, ¿verdad? Darle lugar al psicólogo que realmente merece en una sociedad, ¿sí? Y que evidentemente, ¿sí? Lo tenemos que hacer de manera urgente y más por lo que se avecina, ¿sí? Le agradecemos, ¿sí? El haber participado, el habernos presentado esta conferencia y sobre todo el hecho de que tengamos esta perspectiva, ¿sí? De la psicología en el campo pues laboral, en todas las áreas, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, al Colegio de Psicólogos y Profesionales de la Salud Mental de San Luis Potosí, por la invitación para compartirles un poco de lo que estamos trabajando en estos ámbitos. Por el tiempo, bueno, pues fue una revisión muy rápida, pero si en algún momento quisieran ustedes profundizar en los temas, bueno, pues estoy a sus órdenes para cualquier duda al respecto. Correcto. Muchísimas gracias, doctor. Muy, muy amable.